El coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas de Cartago, Jesús Mario Corrales, expuso en el Consejo las políticas públicas que deben ser incluidas por ley en favor de este sector de la comunidad, ahora que la corporación se apresta a estudiar y aprobar el plan de desarrollo. El líder de las víctimas recalcó que la vivienda, el empleo, la salud y la educación son los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para apoyar a quienes han sido víctimas del conflicto y que han tenido que desplazarse dejándolo todo. Esos 4 ejes son muy importantes para manejarlos y fue lo que explicamos ayer en el Honorable Consejo para poder entender que esa política pública de víctimas es un tema que no es que se quiera, no es si el Consejo quiere, no es si el alcalde quiere, o que es porque es una locura de Jesús Mario, de la Mesa de Víctimas, no, es un tema de ley, pero más allá de la ley 1448, es un tema de la Corte Constitucional, cuando amparó los derechos de la población víctima, desde el 2004, cuando dijo que a la población víctima se le tenía que atender de manera especial, sobre todo porque la población desplazada perdió todo su capital, perdió todo lo que tenía. La vivienda y la generación de ingresos para los afectados por el conflicto deben ser una prioridad para el Estado. Si logramos que la gente tenga vivienda, estamos solucionando el 80% del problema. Y nos queda el otro 20% que es cómo generar los recursos para que la familia pueda sobrevivir. Y ahí es donde entonces tenemos que insertar dentro del plan de desarrollo unos planes o programas de política pública transversal frente al tema de lo que es la generación de ingresos o proyectos productivos para esta población. Pero esa generación de ingresos, proyectos productivos, tienen que ser con un acompañamiento permanente, porque no podemos decir que el gobierno no ha invertido en proyectos. El gobierno ha invertido en proyectos y mucha plata, pero son proyectos que no les hacen seguimiento, y como no les hacen seguimiento, pues la gente se termina gastando la plata. Pidió también garantías para que los niños y adolescentes puedan tener acceso a la educación. Que no es simplemente que lleguen y estén en un aula, no. Ese es un derecho de todos los ciudadanos. Pero la Corte dijo que los derechos de los niños víctimas del conflicto armado, que fueron afectados por el conflicto armado, eran esenciales y que estaban por encima de los derechos de los demás. ¿Qué significa eso? Que a esa población víctima infantil, adolescente o niñez hay que tratarla diferenciadamente en el aula, no para que el maestro se le arrodille y le regale las notas, sino que saber entender los estados emocionales en que cada uno de esa población está en un momento dado en el aula. Insistió que la vivienda y el empleo deben ser las principales propuestas a incluir en el plan de desarrollo. Y yo volví y le repetí, vivienda y generación de ingresos, porque eso es lo único que le podemos apostar. No podemos seguirle apostando a que dejen una bolsa con un poco de recursos para dar mercados, porque eso se va arriba abajo y no termina haciendo ningún beneficio a la población. También habló sobre algunas de las propuestas de la Mesa Municipal de los Niños. Pero la ley dice y la Corte dijo que los niños también tienen derecho a participar y proponer ellos, y que no seamos nosotros los adultos los que siempre opinemos y pensemos por ellos. Entonces los niños también presentaron su propia propuesta frente a lo que debe ser la formación en la educación a ellos, en el tema de la participación en la cultura y el deporte, pero también en el tema de cómo quieren ser escuchados por parte de las distintas autoridades. Confió en que la actual administración cumplirá con el acuerdo programático firmado con las víctimas durante su campaña. Que el alcalde Víctor Álvarez tiene un acuerdo programático firmado con las víctimas del conflicto armado. Es un compromiso que él debe cumplirle a las víctimas, porque pues tiene que hacerle honor a su palabra, y en su propio directorio, antes de las elecciones, hubo una asamblea muy grande también donde él allí firmó el acuerdo y se comprometió a sacar el tema de víctimas adelante. Nosotros entendemos que él no va a poder cumplir el 100% porque ese es un imposible, pero sí queremos medir cuál va a ser el factor de cumplimiento, porque de verdad que con la administración anterior hay que reconocer algunos avances, pero el cumplimiento de la política pública fue un poco.